Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 6 de febrero. Ya sabéis que los jueves pues hablamos de esas habilidades, de esas técnicas que tienen que acaparar los guerrilleros del emprendimiento para conseguir sus objetivos. La temporada pasada hablamos del liderazgo y ahora estamos con ese poder de negociación. Así que te invito a que me acompañes en este tipo de negociación que estamos recorriendo. He de decirte que la semana pasada ya empezamos con esta negociación por enmarcado, y hoy vamos a empezar con esas características que diferencian este tipo de negociación. Así que sin más, si te parece, vamos a empezar con las características de la negociación por enmarcado. Y es que, la negociación por enmarcado, vamos a recordar que es una técnica que aprovecha el poder de la percepción para influir en el proceso negociador. En lugar de tener que alterar los hechos, el enmarcado se enfoca en cómo estos se presentan, guiando al final así la atención de la otra parte hacia los aspectos más favorables de una propuesta. Vamos, que no vamos a engañar, pero sí vamos a dirigir. Este enfoque tiene varias características que son distintivas, que lo hacen efectivo y que además hacen que lo podamos utilizar en gran variedad de contextos. Vamos con la primera característica de este tipo de negociación, y es la influencia en la percepción. Esa sería la primera, y es que la negociación por enmarcado se centra precisamente en eso, en cómo se presenta la información, tratando de influir en la manera en que la contraparte interpreta esas opciones disponibles. Bueno, pues esto permite moldear las percepciones sin cambiar la esencia de los hechos. Vamos con un ejemplo de esta característica. Imaginemos un vendedor que puede presentar un descuento como ahorro de 50 euros en lugar de 5% de descuento, destacando así un valor tangible y más fácil de visualizar. Por eso es importante cómo vendamos los argumentos, sobre todo en este tipo de negociación. Segunda, el uso de enfoques positivos o negativos. Y es que el enmarcado puede resaltar los beneficios, ese enfoque positivo, o las consecuencias negativas de no actuar, que sería ese enfoque negativo. Bueno, pues la elección de cómo lo vamos a hacer, pues va a depender del contexto y también de esa psicología de la contraparte, de la otra parte en la negociación. ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, pues por ejemplo, con esta oferta ahorrarás un 20% en tu próxima compra. Ese sería el enfoque positivo. El negativo, si no aprovechas esta oferta, perderás un descuento exclusivo del 20%. Como veis, al final estamos dando la misma información, pero con enfoques diferentes. Tercera característica importante, simplificación de la información compleja. Muy importante. Y es que el enmarcado lo que nos va a permitir es estructurar la información de manera clara, de manera comprensible, o consiguiendo resaltar los aspectos claves de una propuesta y minimizando los detalles que podrían causar confusión o podrían causar rechazo. Un ejemplo de esta característica, bueno, pues en lugar de detallar todos los términos técnicos de un contrato, un negociador puede resumirlo como un acuerdo diseñado para maximizar el beneficio mutuo. Bueno, pues al final ahí estamos condicionando.
Cuarta característica, enfoque en los detalles más relevantes. Bueno, pues es que esta negociación de mercado, con esta técnica lo que hacemos es dirigir la atención de la contraparte hacia los elementos más ventajosos de la propuesta, ignorando aspectos menos favorables o secundarios. Por ejemplo, un político puede presentar un proyecto de ley destacando cómo, imagínate, creará empleo y omitiendo temporalmente esos posibles costes iniciales que pueda tener el proyecto. Nos vamos a la parte positiva y escondemos un poco la negativa. Quinta característica, adaptabilidad al contexto y a la contraparte. Y es que el enmarcado es altamente adaptable y se puede personalizar según las prioridades, según los intereses, según los valores de la contraparte. Bueno, pues esto aumenta la relevancia del mensaje. Imaginemos una negociación internacional. Un país puede enmarcar un acuerdo como beneficioso para el crecimiento económico, al tratar con economías emergentes, o como clave para la estabilidad geopolítica cuando lo que esté haciendo es negociar con potencias militares. Fijaos cómo vamos a utilizar un argumento u otro para una contraparte u otra. Sexta característica, generación de conexiones emocionales, algo fundamental. Y es que el enmarcado no solo apela a la lógica, sino también, y en muchas ocasiones, lo hace a las emociones. Una presentación bien diseñada puede evocar sentimientos como la esperanza, el miedo, el entusiasmo, influyendo así en la toma de decisiones. Pongamos una ONG. Bueno, pues puede enmarcar una donación como una oportunidad para salvar vidas. Y ahí estaríamos apelando a la empatía de ese donante, a sus sentimientos. Séptima característica, relevancia en la comunicación visual. Y esto es muy importante, es que el enmarcado no se limita a las palabras, incluye también elementos visuales. Podrían ser gráficos, colores, disposición de la información. Todo esto para reforzar el mensaje y para hacerlo más persuasivo. Imaginemos un informe financiero. Bueno, pues puede destacar cifras positivas con gráficos verdes y omitir, bueno, pues detalles secundarios con colores neutros para transmitir éxito o la bondad de esa propuesta dentro de la negociación. Octava característica, incremento de la percepción de valor. El enmarcado nos va a permitir presentar una propuesta de manera que aumente ese valor percibido, incluso si el valor real permanece constante. Que esto es lo que tiene su mérito. Imaginemos un paquete de servicios que lo podemos describir como todo incluido para dar la impresión de que ofrece, bueno, pues más beneficios que la competencia, aunque los servicios pues puedan llegar a ser similares. Bueno, pues fijaos cómo simplemente con el enmarcado estamos cambiando o estamos influyendo en esa percepción que tiene la contraparte. Novena característica, gestión de la aversión al riesgo. Y es que las personas suelen ser adversas al riesgo y el enmarcado puede aprovechar este sesgo, que también lo utilizamos en el neuromarketing, puede utilizarlo para influir en las decisiones. Una propuesta puede presentarse como la opción más segura o como una oportunidad única y al final lo que estamos haciendo es reducir esa incertidumbre. Tú imagínate un asesor financiero que coge una inversión, la enmarca y la enmarca como baja en riesgo en lugar de modesta en retornos, ¿no? Imagínate, pues al final lo estamos dirigiendo a esos clientes conservadores que lo que más importancia le dan es a ese riesgo bajo. Décima característica, capacidad para redefinir un problema. Y es que el enmarcado permite redefinir un problema o situación para cambiar esa perspectiva de la otra parte. Esto, bueno, pues nos puede ayudar a facilitar la aceptación de soluciones que igual previamente pues estaban de por sí rechazadas. Piensa en un mediador que tiene una disputa laboral y la enmarca. No como un conflicto entre empleador y empleado, sino como una oportunidad para mejorar la productividad y la moral del equipo.
Fijaos cómo ahí ya hemos hecho nuestra magia. También, característica 11, fomenta la toma de decisiones rápidas. Y esto es claro, al simplificar y estructurar esa información, el enmarcado va a facilitar esas decisiones rápidas, lo que es muy útil, especialmente útil en situaciones de alta presión. Por ejemplo, un descuento limitado en el tiempo lo podemos presentar como válido solo por 24 horas y lo que estaremos haciendo es incentivar a la otra parte a actuar sin demoras. Bueno, pues importante. Todo esto tiene mucho que ver con un libro que tenemos publicado, que ahora voy a aprovechar que viene en el tiempo de nuestro sponsor y vamos a ir con ese libro, que no es otro que ese neuromarketing, esa capacidad de apretar los disparadores mentales de nuestro cliente, que no deja de ser la contraparte en nuestra negociación, y cómo vamos a tocar esos disparadores para conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues eso se utiliza en el marketing, se utiliza en la negociación y bueno, pues lo utilizamos siempre que queremos influir en cómo la otra parte ve nuestro producto, nuestra propuesta. Fijaros, este es el libro Neuromarketing. Acordaos que hemos hablado de la aversión al riesgo y por aquí pues tenemos ese disparador mental, nos cuenta cómo funciona, cómo lo tenemos que utilizar. La verdad es que este libro es un libro fundamental para cualquiera que quiera trabajar en marketing, que quiera emprender y bueno, pues que quiera ser un guerrillero del emprendimiento. Así que vamos con Neuromarketing de guerrilla y ahora enseguida regresamos. ¿Te gustaría descubrir cómo influir en la mente de tus clientes y aumentar tus ventas? Este libro es para ti. Guiaburros Neuromarketing de Guerrilla, de Borja Pascual, es la herramienta definitiva para emprendedores y pymes que buscan una ventaja competitiva en el mercado. El neuromarketing combina la neurociencia con el marketing para entender cómo el cerebro humano responde a los diferentes estímulos. En este libro aprenderás a aplicar técnicas innovadoras y sorprendentes para captar la atención de tus clientes y generar un gran impacto con recursos limitados. Pero, ¿por qué es tan importante el neuromarketing hoy en día? La respuesta es simple. Todas las grandes plataformas online lo utilizan, aunque no nos demos cuenta. Desde las redes sociales hasta las tiendas online, el neuromarketing está en todas partes, ayudando a las empresas a diseñar estrategias que capturan y retienen la atención de los consumidores. Con Guiaburros Neuromarketing de Guerrilla descubrirás los principales disparadores mentales que influyen en la toma de decisiones de tus clientes, como la escasez, la urgencia, la autoridad y la prueba social. Aprende a utilizar estas poderosas herramientas para mejorar tus estrategias de marketing y lograr que tus campañas sean irresistibles. Este libro te enseñará cómo identificar y aprovechar las emociones de tus clientes, crear mensajes persuasivos y diseñar experiencias de compra que no puedan resistir. Imagina poder aplicar las mismas técnicas que usan las grandes compañías para hacer que tus productos o servicios destaquen en un mercado saturado. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu negocio. Adquiere Guiaburros Neuromarketing de Guerrilla y empieza a aplicar las técnicas que están cambiando el mundo del marketing. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y principales plataformas online. El éxito está a tu alcance. Bueno, pues ya veis este libro Neuromarketing de Guerrilla, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, donde además, como es nuestro e-commerce, te recomiendo que entres y verás toda esa oferta formativa que te ofrecemos en libros, en cursos, en talleres, en eventos. En este caso, muy relacionadas con el tema del marketing, pero como veis también con la negociación. También tenemos estos libros en los que estamos trabajando los miércoles con ese diferente armamento que tenemos que ser capaces de utilizar y, como no, la venta online, que bueno, pues también nos sirve para saber cómo tenemos que utilizar tanto el neuromarketing, que sería un poco esa munición, como qué armamento es el que tenemos que utilizar. Bueno, pues si tú entras en borjapascual.org, verás que, bueno, pues vas a encontrar diferentes libros en diferentes ámbitos del emprendimiento. Bueno, pues si te llevas un libro, o sea, si te llevas un libro, el libro tal cual. Si te llevas 2 libros, no pagas gastos de envío. Si te llevas 3 libros, te regalamos un cuarto libro y no pagas gastos de envío. Y si te llevas 4 de los libros que te ofrecemos,
pues te vamos a regalar un curso valorado en 69 euros y no pagarás gastos de envío. Así que muy importante, recuerda que tienes a tu disposición este libro, Neuromarketing de Guerrilla, que tiene mucho que ver con la negociación de la que estamos hablando, porque utiliza estos disparadores mentales para trabajar esas negociaciones. Y por menos de 10 euros, 9,95, tienes pues absolutamente los disparadores más importantes, el de la escasez, el de la urgencia, autoridad, prueba social, reciprocidad, novedades, curiosidad, simplificación, anclaje, garantía, asociación, exclusividad, recuerdos, identidad, aversión a la pérdida, estábamos hablando precisamente, verificación social, todo eso lo tenemos aquí en este neuromarketing de guerrillas. Y bueno, vamos a seguir, porque si no se nos va a ir el tiempo, vamos a seguir con esta característica número 12, donde lo habíamos dejado, que no es otra que la reducción de la resistencia. Y bueno, pues una característica muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando utilizamos el enmarcado en las negociaciones, lo que podemos conseguir es reducir esa resistencia inicial a una propuesta al, bueno, conseguir minimizar las preocupaciones o las distracciones que pueden surgir en cualquier negociación, bien sea una venta, cualquier negociación. Imagínate, en una negociación salarial, pues un empleador puede enmarcar un aumento como parte de un plan integral de beneficios. Así lo que estamos haciendo es reducir el enfoque exclusivo en la cifra del salario. No estamos solo ofreciendo esa subida salarial, sino que lo que estamos haciendo es meterlo dentro de un paquete completo. Bueno, pues como veis, las características de negociación por enmarcado destacan esa eficiencia como una herramienta estratégica para influir en las percepciones y en las decisiones. Y bueno, al centrarse en cómo se presenta la información en lugar de cambiar los hechos, pues este enmarcado permite a los negociadores estructurar propuestas de manera, bueno, pues más persuasiva y más relevante, con una capacidad para simplificar y para personalizar y generar conexiones que serían emocionales. Esta técnica, como veis, es clave para lograr acuerdos exitosos en una muy amplia gama de contextos. Como veis, estas son las características principales que tenemos en este tipo de negociación y dentro, como pasa en la gran mayoría de las negociaciones, pues tenemos algunas variantes que están preparadas de manera más específica para situaciones concretas. Vamos a empezar con esas negociaciones por enmarcado, pero con esas negociaciones por enmarcado con variantes que van a influir en la percepción y en las decisiones de la contraparte. Estas variantes al final responden a diferentes objetivos, a diferentes contextos, y lo que nos permiten es ajustar una estrategia general, la del enmarcado, según la situación y según las prioridades de las partes. Así que vamos a ir a continuación con las principales. Seguramente hoy no nos va a dar tiempo a hacerlas todas, pero bueno, pues seguiremos la semana que viene donde lo hayamos dejado. Vamos a incluir también algunos ejemplos prácticos. La primera variante, pues podemos hablar del enmarcado positivo. Bueno, pues esta variante lo que hace es resaltar los beneficios, las ventajas o los aspectos positivos de una propuesta. Y normalmente se utiliza para inspirar optimismo, para finalmente persuadir a la contraparte de que acepte una opción al enfocarse en lo que va a ganar, en lo que ganará. Imagínate un vendedor de seguros que puede enmarcar una póliza como inversión para garantizar el futuro de su familia, en lugar de centrarse en los riesgos. ¿Cuál va a ser esa aplicación más común? Pues normalmente ventas y marketing, negociación donde se busca, bueno, pues construir esa relación de confianza y motivación. Bueno, pues ahí es donde vamos a utilizar ese enmarcado positivo. Vamos con el enmarcado negativo. Bueno, pues esta variante, al revés, enfatiza las pérdidas o las consecuencias negativas de no aceptar una propuesta. Y esto es también una parte importante, esa aversión a la pérdida, ¿no? Se basa en esa aversión al riesgo, a la pérdida y a la tendencia que tienen las personas a intentar evitar a toda costa una pérdida, que es más importante que una ganancia muchas veces. Imaginemos un proveedor de servicios que puede decir, si no renuevas el contrato ahora, tus costes podrían aumentar un 20% el año que viene. Bueno, pues
¿Dónde se va a aplicar esto? Pues en negociaciones que son urgentes, que son de alta presión, en contextos donde la urgencia o el miedo a perder pues sean factores claves. Seguiremos con el enmarcado comparativo, pero no lo haremos hoy porque ya nos hemos ido de tiempo, lo haremos la semana que viene. Empezaremos aquí en ese enmarcado comparativo. Y bueno, lo único decirte que mañana es viernes 7 de febrero, y también tenemos podcast. Precisamente estamos hablando de aprendimiento, aprender a emprender y ese plan de empresa. Con lo que, bueno, pues te cito para mañana. Quedamos en que mañana también te pasas por aquí. Así que te voy a decir lo que te digo habitualmente porque, bueno, cuento contigo mañana, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.